Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a Juegos Perdidos y en concreto otra vez más a este Secret Fields Sam Peters. Como siempre es un auténtico honor y un placer poder contar con vuestra compañía. Gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y recordar que podéis apoyar de una forma mucho más activa mediante vuestros comentarios, evidentemente, vuestros me gusta que son muy importantes, vuestros likes importantísimos para que YouTube siga recomendando este canal, y lo mismo pasa con las suscripciones, jóvenes. Así, de esta forma YouTube seguirá abriendo este canal a más personas para que disfruten de aventuras gráficas, juegos indies, juegos educativos, etc. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño remember. Como bien sabéis, nos encontramos en Ghana, en África, y estamos buscando al profesor Harman. Dice, he aterrizado en un campo de aviación improvisado cerca del lago Bosumbui. Lo raro es que todos parecen haber desaparecido. Se junta un calor sofocante con una cierta atmósfera. Mi presentimiento es que debo salir de aquí lo más rápido posible. Mi editor, mi velero y mi loco deseo de aventuras dicen que debería partir hacia el campamento base de la expedición en la orilla del lago. Vale, pues vamos a echar un vistacito a ver por aquí que nos encontramos. Baño. Hey, Dixie. Now what would those Southerners say if they knew there was a mobile toilet named after their hymn? I should maybe give it a test. Ay, que lo podemos coger. Guay. Come, gather round, and have the piss taken out of you by a crazy lady with a megaphone. Oh, I like it. I like it. Muy bien, eso es perfecto. Estamos completamente solos y nos ponemos a hacer ruido para que vengan todos los caníbales. Por ejemplo. Holy shit. If a dead fish and a tramp had a baby and the baby threw up into a dog's mouth, the dog's end product would smell better than this toilet does. Even if I had to, I would not go in there. Vaya tela, macho. Hell, they've seen better days. Now then, any juice left in these at all? Queda algo de carga. Pues sí, la verdad es Look que like they've been used. está bastante reventadas. The craft of writing my ass. A voice recorder gets a more natural interview every time. Much more practical than rubbing sticks together. Not a multifunction tool, just a simple pocket knife without the gimmicks. Sin pijadas. Not exactly the best of the best, but it can take a usable picture and the flash is top-notch. Why am I not one bit surprised that I don't have any reception here? Vale, y esto es lo que habíamos conseguido en la oficina del profesor Harman. Vale. Es bueno que lo leamos, está bien, me da la opción de... Voy a echar un vistazo a ver si aquí hay algo que... They fit, but will they have enough power? Pilas viejas. Sparkling new batteries. ¿Pero para qué quiero? Grabadora con pilas viejas. The old batteries probably still have enough juice in them for playback, but the voice recorder's still not showing that there's anything on it that could be played back. ¿Pero para qué quieres las pilas viejas y quita las nuevas? Bueno, esto es una aventura gráfica, así ya sabéis cómo funciona. Seguramente que estas pilas las necesitamos para algo. Seguramente. Airport terminal, Africa style. A little bit too rustic for my taste. Where's the air-conditioned bar and duty-free shop? Poste. It's certainly seen better days. Di que sí. Yarr! Sorry. Yarr. It's screwed tightly to the column. Al poste. The pocket knife only has this one blade, but it's extremely versatile. I can unscrew screws with it, for example. Di que sí. Gancho para A coat abrigos. hook.
without a coat, and made from metal. Bueno, un momento por aquí, no es necesario. Y esto... I'll pull out a thread. In fact, this cap is such a waste of space, I'll throw the rest away. Hilo. This is where my exceptional capabilities in the tying of seamen's knots come into play. And to what should I now tie the hook? Bueno, vamos avanzando. Esto es importantísimo, ¿eh? En las aventuras gráficas. Hacer esto. Ya puedo With the cambiarlas. new batteries in, it plays at a normal speed. A velocidad normal. Ah, vale, entiendo. A velocidad normal, cualquier cosa que grabes se va... O sea, velocidad normal. Con las pilas nuevas se va a reproducir cualquier cosa que grabes a una velocidad normal. Pero con las viejas se escuchará más distorsionado. Entonces, puede ser que sea necesario para dar miedo, a lo mejor, no lo sé. The megaphone would make a good amplifier for the voice recorder. But I have to record something first. Vale, muy bien. Hay que grabar algo. Ajá, creo que ya sé lo que hay que grabar. Al gato. Sits around all day. Probably shows up for food and fondling. Men. Válgame. Just two admittedly unfortunate words. Cat allergy. Alergia a los gatos. A lo mejor podemos... Sí. Podemos grabar al gato. Hello, Mr. Kitty. How about an interview? Thank you for the profound discussion. I'll just check the recording. Perfect. Just like the original. Soft and delicate. Claro, ya lo I'll cambiamos. change the batteries. Let's see how much juice is in these old batteries. Somewhat quiet and pretty damn distorted, but not uninteresting. Eso es, yo creo que es para asustar. Creo que es para asustar. Airport terminal, Africa style. A little bit too Vale, esto ya lo hemos visto. Botella. lemonade. Sweet as shit and warm to boot. But even ice cold is not an option. If I want to avoid doing my figure some real harm. Well, okay, I'll take it with me. But be aware that this is non-alcoholic piss water. Pis aguado. Choza, poste, el gato, el baño que no podemos entrar, cable, cajas. A limp sock. Reminds me of my ex. You know what? Enough of that. Jolín, macho. Conector de Looks cuerdas. like a reliable enough contraption. It clamps two ropes together. Okay, I've caressed the screws. Now what? Acarició los Okay, tornillos. I've caressed the screws. Now what? Va un poco de sobradilla aquí la muchacha, ¿no lo creéis? In this situation, unfortunately, the pocket knife is entirely useless. ¿Y si lo quemamos? Las cuerdas... No. A ver, esto si podemos mezclarlo con algo. No. In this situation, unfortunately, the pocket knife is entirely useless. Ujú. Vale. Pues de momento aquí no podemos hacer nada más, a no ser que haya aquí algo. Crates of provisions. Well, I'm not gonna starve to death here, that's for sure. I'm not that hungry yet. Vale, pues me parece un buen momento para guardar. Y vamos a meternos en la jungla.
Porque aquí el baño... Rasguños. Mira. Large scratches torn into the wood. Must have been something considerably bigger than the cat over there. Pensaba que lo había visto. Pero en principio ya está todo. Hacia la jungla. The camp lies northeast from here. That's where we want to be headed. ¿Dónde estás? Ah, vale, te veo. Estás aquí abajo del todo. Muy chulo, tío. Parece el... Where's that perverse stink coming from? Oh, right. Pumbaa. They may be cute in cartoon form, but in the real world, those warthog tusks should not be underestimated. As long as that hog's eyeballing me, I really don't give a damn about the tree trunk. Okay, away we go. Sing Hakuna Matata for me then. Eso sí, no. Since we don't know each other all that well, I'm gonna be keeping my distance, okay? Vale, yo creo que hay que hacer esto. I'll hold the megaphone close to the voice recorder speaker. Perhaps the pig's got a cat allergy as well. Success. Ahí está. A ver el tronco. Habrán bichos dentro del tronco. I don't need a walking stick quite yet, but hey, you never know. Straight and long. Could be useful. Ants. I must have scared them up. I can't get at them with my bare hands. Con mis propias manos. Usando la rama. Hay que cogerlas. Hombre, si esto está dulce, a ellas les va a gustar. Así que entonces... ¿Si le hago una foto? No. 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 Mira, cómo mola. Con mis propias manos no puedo. Vale, pues de momento parece que no vamos a poder coger esto, así que vamos a adentrarnos un poco más en la jungla. Meteríamos una bolsa o algo, una bolsa de aseo o algo así, ¿no? Aquí hay un pasadizo. No, no es un pasadizo, es un puente, perdón. Just like in the adventure movies. So, what do we have? Great. The guide rope on the right-hand side of the bridge is broken. That's all I need. I can't get across with it like that. I need to repair the rope first. La cuerda. A prime example of a professional bodge job. Con un alambre, tío. Creo que... Unfortunately, I can't do much here with just my bare hands. Other than strangle people with dumb ideas. That would be somewhat counterproductive right now. Vale, necesitamos lo que lo que agarra las cuerdas. Lo hemos visto en el campamento. Entonces, puente.
Way too risky. I need to fix the guide rope first. Bolsa. There's a tool bag hanging down there. I hope nobody left it there when they took the express route to the bottom. The bag's hanging too low. I can't reach it. Para eso tenemos la rama, ¿no? Nudge the bag into the abyss? I might still need it. Vale. One long hook thing coming right up. Muy bien. Come to mama. Mira qué guay. Well, what have we got here then? Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una llave inglesa, una cinta métrica, una brocha de pintar y un lápiz. Nothing left in it. No queda nada. Pues de momento no hay... A ver... El megáfono. Las pilas... Pilas buenas. El mechero. Y esto que no casa con nada. Vale. Vale, pues vamos a volver hacia la jungla y vamos a ir a la pista de aterrizaje. Vale, perfecto. Y vamos a ir al cable. Y aquí ahora vamos a poder... The wrench fits. Now, let's just hope the mast doesn't fall when I remove the connector. Pues How about seguramente. that? Rope connector gone, mast still standing. A woman needs a little luck sometimes. El máster sigue aguantando, ¿no? Pues guay. Vale, eso lo vamos a tener que poner al otro lado. Y aquí no hay nada más. Vale. Vamos allí. Vale, podemos ir directamente. Perfecto, genial. Y ahora aquí ponemos Let's esto. see. This can't be all that difficult. Wow. That ought to hold. Ahora se aguanta mejor, ¿no? Muy bien. Conector de It's cuerda. looking pretty sturdy. Unfortunately, I can't do much here with just my bare hands. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Nada. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es guardar otra vez. Parece perfecto. Y en el diario de momento no sé ningún detalle más. A ver si ahora ya puedes irte. Looks halfway safe again. I ought to be a bit cautious all the same. Vale, guay. Campamento. Whoa, what a mess. Who did this? Hello? Professor Hartman? Strange. No one here. What the hell happened? I ought to take a look around. Vale, guay. Diario. Gana, jungla. La ruta hacia Bosfubi era dura, pero yo lo soy más. Desgraciadamente he encontrado el campamento totalmente abandonado. ¿Qué ha pasado aquí? Buena pregunta. Vamos a ver las millones de cosas que hay por ver. A four-legged stand. I ought to leave the stand where it is. Sensor.
It's a motion sensor. Guau, chaval, esto es como la película Congo. ¿La habéis visto? Os la recomiendo. Ya tiene ya sus años, ¿eh? Esa película tiene ya... es de los años 90, pero está muy guay esa peli. Está muy chula. No os digo nada, ¿eh? Pero es una película así de unos... de unos tíos que se van a... exploradores, que se van ahí a la jungla y usan así sensores de movimiento, empiezan a atacarlos y tal. Mola mucho. No digo nada más para no haceros spoiler, pero está muy guapa la peli esa. Ya tiene sus añitos, de los años 90, pero las típicas películas de los 90 que te diviertes un montón, súper entretenida. Buscar en escenario. Soporte. A four-legged stand. I ought to leave the stand where it is. El sensor me lo puedo llevar, ¿no? Vale. Tenemos 4 sensores y los puedo... The working range of this sensor is 160 degrees. On the sensor it says working range 90 degrees. Y esto lo puedo mezclar con otra cosa. Por aquí no. Tantas basura. Fogata. There's a fireplace here, but it's stone cold. Cold ashes and stones. Won't be attracting much interest on the local real estate market. Trespassing here is not prohibited, just impossible. No está prohibido, es que es imposible. Vale, leña. Dry wood should burn well. Vale. Y... hueco. It's like the hut was cleaned out by a tornado. That tipped-over locker seems to be the only thing that hasn't been smashed or squashed. I'll pass. My delicate little fingers are not going in there just yet. Unfortunately, nothing usable within reach of the hook. Vale, muy bien. Pues de momento bajo la choza. The floorboards look pretty rotten. You want me to get a wood splinter? Even if the floorboards look rotten, you need something a little more heavy-duty than a manicured fingernail. Vale, vale. Di que sí. A pipe. That's all I have to say about that. What I'd really like to know is what threw this great big locker all over the place. Feels kind of locked. Está como cerrado. What I'd really like to know is what feels kind of... I'm not gonna get the metal locker open with that. I would need either an oversized tin opener or, to keep it simple, the key. The key. Nos trata de tontos, ¿eh? Nos trata de tontos. I'm not gonna get the metal locker. Vale, vale, vale. ¿Y el tubo? I'm not gonna get the metal locker open with that. Vale. La llave. Otro soporte. Manivela. This winch holds the crate hanging from the cable. The crank is missing. Con esto no vamos a hacer nada. A four-legged stand. A lo mejor... The wrench fits, but I don't have enough muscle power. The winch isn't moving an inch. Vale. Hacia la jungla. Vuelvo
Vuelvo a guardar. Voy a volver a guardar. The wrench fits inside the pipe. Yo inglés extendido. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿no? Ahora sí. The laws of leverage are your friends. Las leyes de la palanca son tus amigas. I'm so excited. There must be something really cool in there. My favorite occupation. Plundering. Como en cualquier aventura gráfica. Mostly fruit and veg. I'll leave that here and take everything else. Vale, ya hemos pillado la llave pequeña. Perfecto. Esto seguramente... A small metal key. Y esto seguramente que nos sirve... It fits. Portátil. A laptop for outdoor use. Fully ruggedized. Well, it survived whatever hit the hut completely unscathed. Un portátil de esos del año La Polka. Otro sensor, botiquín de primeros auxilios y una carta. Y ya resmes. The professor received this letter from his wife on their wedding anniversary. Turns out married, middle-aged people have very little of interest to say to one another. Cariño mío, espero que estos saludos consigan llegarte allá en esos confines del mundo. Te envío estas líneas para celebrar nuestro 22 aniversario de boda al viejo estilo de escribir a mano en un papel. Gracias por estar siempre ahí conmigo. ¿Qué haría yo sin ti? Pensando en ti y esperando que vuelvas pronto a casa, donde nos pondremos al día en nuestras celebraciones. Pues la carta es corta, ¿no? Me lo parece a mí. Pues que... yo estoy convencido que tiene que haber algo más. Sí, yo digo que ahí se ve... ¿Veis como que hay un color de la tinta? Pero es que no me deja mover. Yo... bueno, no sé. Vamos a dejarlo así. Entonces... vale, otro sensor, así que tenemos... hay 5. Y tenemos 1, 2, 3... ah, pues sí. Sensores tenemos los 5. Vale, pues vamos a colocar los sensores en su sitio, porque parece ser que esto es importante. I'm thinking that the sensor belongs on top of the stand. Lo que no sé yo es si es importante saber si los sensores puedes ponerlo como... the sensor belongs on top of the stand. Da igual el sensor, porque había uno que era... leave the stand where it is. había un sensor que ponía 160 grados y otro 90. I'm thinking that the sensor belongs on top of the stand. I'm thinking that the sensor belongs on top of the stand. Vale. I'm thinking that the sensor belongs on top of the stand. Vale, ya lo tenemos aquí. Módulos solares. The mobile solar charger has to be assembled before it can be used. What? The regulator is a good starting point. I'd better leave it where it is. Buen punto de partida. ¿Esto qué es el cargador? Cable de alimentación. Cable conector. Cable de alimentación. No, esto puede ser que sea dándole la vuelta.
que tiene que encajar, ¿eh? Mira, a ver. Mira. A ver. No. No encaja ahí. Si no encaja ahí... A ver, así. Tampoco. A ver... No. Ah, bueno, espérate. Puede ser regulador de carga. Pues que no se queda recto. ¿Y así? No. Aquí no parece que sea. A ver, cable conector. No. Ahí sí. Este sí que va ahí. Y esto tiene forma de U. Entonces puede ser que sea así. Y este puede ser que sea así. Es que esto de que esté así así es muy raro. Y si esto le damos la vuelta así. Ah, pensé que había otro cable aquí abajo. No. Sí, esto va así. Vale, entonces este, ¿dónde porras va a conectar? Bueno, sí, espérate. Este va conectado aquí. No. Cable de alimentación. A ver. Cable conector. Cable de alimentación. Entonces esto tiene que ir conectado a otro lado. Entre ellos, a lo mejor. A ver. Vale. Sí. Parece que encaja, ¿no? A ver. Aquí sí que encaja. Pero me sobra un cable. En la parte de abajo. Pues me sobra un cable. Y así. Bearing in mind I don't like puzzles, I've rather nailed that one, haven't I? Vale, guay. Perfecto. Ya tenemos esto. Perdón. No sé para qué nos va a servir. Batería solar. Ah, vale. Esto es para dar batería posiblemente al portátil. I'll connect the solar charger to the laptop. Ostras, qué guapo, tío. Batería solar. Para que el portátil funcione. So, the solar charger is now connected to the laptop. Now all that's missing is some sunshine. Un poco de luz solar. Pues lo dejas aquí directamente, ¿no? ¿O cómo está el tema? I'll check the first aid kit. Más aspirinas, alcohol puro, gasas para vendar. I've cleaned it out completely. Muchas cosas. A sleeping bag. Cuddly, warm, but also an accurate description of my ex-boyfriend. Pobre hombre.
Hay que hacer una fogata. Now I ought to make a fire. It'll keep me safe tonight. From the cold and whatever else is out there. O sea que entonces la idea es dormir aquí. Let's get cozy. Vale. Más leña no tenemos, así que... Ah, mira, roca. Es aquí donde hay que ponerlo. I'll put the laptop and the solar charger here in the sun. Pues ahí creo que lo está tapando, pero bueno. The perfect place. Ugh, the laptop's protected by a code. A strip of adhesive tape. It's stuck pretty fast. I need something to scrape it off. ¿Alcohol? No. No. Might leave a scratch, but the ends justify the means. Vale. Is that just the manufacturer's logo? It looks like wedding bands or something. Bueno, pues ya lo tenemos. Es la fecha de... Lo estaba pensando yo. Seguro que es la carta 2 de abril del 08. 2 del 4. Vale, entonces es la fecha, son 22 años, nuestro 22 aniversario. Entonces, espérate un momento que utiliza aquí la calculadora. 2008... menos 22, 1986. 2 de abril de 1986. Entonces hay que ver cuántos... Botón. Onda. Botón 1. Dios. Pues... 6 números. Tiene sentido. Es 2 del 4 de 1986. No. A ver si es 0, 2 del 0, 4 del 86. Míralo. Vale, muy bien. Toca leer. El No tiempo. forecast without the internet. And I don't need a laptop to see how the weather is right now. Vale. Even the most ambitious scientist has to switch off every now and then. Can't wait to see what kind of music the prof's into. Even the most Vale, luego después. This is where Hartman saved the pictorial info from the current expedition. Wasumbi desde el espacio. Llegada al campamento. Primera inmersión. La bahía cerca de nuestro campamento. Simplemente maravilloso. Voy al escritorio. The map of the camp. Y estos son los sensores. Ahí tiene los sensores, cómo están conectados entre sí. A map of the region to the south of the Basumtwi. Vale, y por aquí se lleva a otro lado. Vale. Aquí tenemos otro punto más. No saved mail. And if I was going to send or receive any, then I'd also need an internet connection. Vale. Looks like some kind of diary. Vale, genial. Día 1. Los primeros análisis han confirmado los resultados de mis colegas. Además de un peculiar ataque viral, el caracol del lago que hemos descubierto aquí en Bosumwi realmente no tiene
cloroplastos producidos de forma natural por su propio cuerpo. Es muy desconcertante que muestre las características genómicas de la especie lisia, la cual nunca encontrarías en agua dulce por norma general. Esto plantea de nuevo la cuestión de si el caracol era originalmente nativo de este lago, o si de hecho es una especie intrusiva. Recordar que supuestamente hace tropecientos años cayó un meteorito en esta zona. Por eso han venido por aquí, porque resulta que hay mucha fauna que es autóctona de ahí. Es evidente que el caracol, en tan solo unos pocos pasos evolutivos, se ha vuelto simbiótico con las algas de agua dulce presentes en el Wossumbi. Las partes del genoma de las algas aún por clasificar se han integrado genéticamente al caracol, por lo que es capaz de sobrevivir en este hábitat. Sounds promising. Viruses that are responsible for evolutionary leaps? That story would be an absolute scoop. Este proceso es único en su manifestación y arroja una luz completamente nueva sobre las condiciones de los procesos evolutivos. Durante muchos años he estado persiguiendo mi teoría sobre la influencia de los virus en los cambios del genoma. Es posible que ahora por fin pueda probarlo. ¿Realmente pueden los virus de estas aguas aisladas impulsar rápidamente los cambios dentro del genoma de una especie? ¿Podría la historia de fondo de la creación de este lago ofrecer respuestas decisivas sobre la existencia y el origen de estos misteriosos virus? ¿Podría dicha clave no ser de origen terrestre, sino provenir del meteorito que creó el cráter de Wossumbi? ¿Es posible que incluso todos los procesos evolutivos se vean favorecidos o iniciados de manera similar? Estaremos trabajando en todas estas cuestiones durante las próximas semanas y meses. Si consigo demostrar mi teoría, entonces seguramente será un verdadero bombazo en el pensamiento científico. Now, is there any truth to these ghost stories? Suplemento. Unos misteriosos sucesos me hacen añadir estas notas. Los integrantes indígenas de la expedición han sido alterados por alguna inexplicable inquietud y agitación. Dos de ellos estaban haciendo un reconocimiento por la orilla del lago y vieron algo que les impactó terriblemente. Es probable que alguna arraigada leyenda asanti esté jugando una mala pasada a sus percepciones. Según ellos, cuando cae la noche hay seres vampíricos merodeando por las ramas de los árboles sobre nuestras cabezas a la caza de presas humanas. Encuentro este nivel de superstición bastante irritante. Al final me he visto obligado a introducir una serie de precauciones para proteger el campamento con el fin de calmar a los hombres. Hemos apostado guardias e instalado sensores de movimiento que hacen sonar una alarma si alguien o algo se adentra en el campamento. Guay. Ya, que esto está... Lo de sensores de movimiento es que me parece muy chulo. Shit. Looks like it's quite possible they're close by here. I need to be careful. At least I now know where I can find the professor. Only now all that's missing is any clue to where this Christian mission is. Vale, ya me lo has resumido tú. Ahora lo leo yo. Día 2 por la noche. Todas las medidas de seguridad fueron en vano. Llegaron justo después del anochecer, cogiéndonos por sorpresa y sin hacer ruido. No pudimos hacer nada. Esos ojos rojos, los enormes dientes, nunca olvidaré la escena. Solo con un considerable esfuerzo fuimos capaces de repelerlos. Por desgracia, demasiado tarde para mi compañero más cercano, que fue malherido en el primer ataque y necesita atención médica y urgente. Además, todos los que han tenido contacto con los atacantes comenzaron a sufrir rápidamente síntomas similares a la gripe. El campamento ya no es seguro. Por lo tanto, partiremos de inmediato y trataremos de alcanzar la misión cristiana. Sé lo peligrosa que es la selva por la noche, pero difícilmente puede ser peor y sin duda todos permaneceremos juntos. Espero volver con algunos hombres sanos mañana a la luz del día y asegurar los resultados de la investigación de nuestra expedición. Ahora no hay tiempo para eso, volverán en cualquier momento. Que Dios esté con nosotros. A ver si son monos. A ver si son monos. Qué mal rollito, tío. Nosotros hemos llegado aquí como si nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos hacia la jungla? ¿Cómo está el tema? Tenemos un montón de cosas aquí. Vamos a guardar. Me parece un buenísimo momento para guardar. Y voy hacia la jungla a ver qué pasa. Before I go aimlessly tramping about in the jungle, I ought to be finding out what happened here.
and where the scientists have disappeared to. Vale, entonces, ¿hacia dónde vamos?